Gracias, Cheryl, por eso. Y qué alegría es verlos a todos ustedes esta tarde. Y bienvenidos a todos los que nos acompañan a través del Internet en todo el mundo. Nos alegra que estén con nosotros en la ciudad de Nueva York. Y realmente es un placer el poder tenerlos con nosotros e incluirlos en este evento. Y qué alegría verlos a todos ustedes. Realmente estaba esperando estar con ustedes desde hace mucho tiempo. El poder estar con ustedes esta noche y compartir algunas ideas y pensar con ustedes y orar y escuchar por lo que realmente hace la Navidad especial en primer lugar. ¿Cuál es el sentido espiritual de la Navidad que nosotros tenemos que realmente apreciar y honorar? Yo realmente tengo muchas memorias de las Navidades a través de los años. Quizás mi favorita fue el año cuando yo le propuse a mi esposa y fue una noche de Navidad. Estábamos cerca de este árbol de Navidad que yo había escogido para la ocasión y yo lo había decorado con estos decorativos colores de color rojo y oro que había comprado en un negocio y que mi esposa después me dijo que realmente son de ese tipo de cosas que tú ves en el medio oeste en películas, nada interesante. De todos modos, cuando yo le dije, le hice la gran pregunta en estos decoraciones, ella no tuvo problema y me dijo, sí, claro que me voy a casar contigo y yo fui el hombre más feliz de la vida y nosotros hemos sido muy felices desde ese momento. Serán 28 años que hemos estado casados. Bueno, a la final me deshice de todas esas decoraciones de Navidad, pero fue fácil, ¿saben? Todos nosotros quizás tengamos nuestras memorias a través de los años, unas buenas, otras no muy buenas, pero siempre nos quedamos en esta celebración con todas las compras y el gastar y el comer y las fiestas y después no sabemos cómo pagar con todo lo que hemos hecho y quizás después es como algo que tenemos que sobrevivir y cómo vamos a poder finalizar toda esta época. O puede estar en otra posición que de pronto se sienta solo y sin ninguno, excluido de las actividades festivas, o quizás usted no ve ninguna razón para las fiestas de Navidad y usted se pregunta, ¿por qué esto? ¿Cuál es el sentido de la Navidad? Y mejor, ¿por qué no la quitan del calendario? Cualquiera que sea su posición, hay realmente una razón para la Navidad y es un sentido espiritual, un propósito espiritual que nos puede hacer sentir inspiración, alegría y curación. Y esa es la dirección en la que nosotros queremos mirar esta tarde, esta noche. Realmente el propósito de la Navidad es celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, el Hijo de Dios que ha sido enviado al mundo para pregonar el amor de Dios y el camino a la vida eterna. Pero hay mucho más que el nacimiento de este bebé Jesús y es el regalo de la curación cristiana que Jesús trajo al mundo para que nosotros pudiéramos experimentar el amor y el cuidado de Dios de una manera tangible a través de todos los tiempos que han pasado y a través de todos los que van a venir. Hay mucha curación cristiana y hay mucha gente que quizás pueda decir, no, eso es una cuestión del pasado, eso no tiene ninguna importancia ahora, eso simplemente era para el tiempo de Jesús y nosotros no tenemos por qué ir a Dios y orar y como dice la Biblia y esperar curación. No, nosotros tenemos cantidad de medios materiales para solucionar nuestros problemas. Nosotros no necesitamos a Dios en oración, podemos hacer todo en nuestra cuenta. Pero yo quiero compartir con ustedes otra perspectiva, la perspectiva de la ciencia cristiana, que dice todo lo contrario, que en realidad la curación cristiana es importante hoy en día y que es más importante hoy en día que nunca, especialmente porque toda la humanidad está buscando por curación y paz en la tierra. Y es posible ir hacia Dios y encontrar curación no simplemente en la mente y en el espíritu, sino en el cuerpo también. Y la ciencia cristiana nos explica cómo hacer esto. Pero bueno, yo pienso que algunos de ustedes piensan, bueno, pero ¿qué es la ciencia cristiana? Porque hay muchos conceptos equivocados en la conciencia de la gente acerca de lo que es la ciencia cristiana y esperemos aclarar. Vamos a hablar un poquito de, cuando yo hablo de ciencia cristiana, yo no hablo acerca de la mente sobre el cuerpo, no estoy hablando de la curación a través de la fe,
No estoy hablando de un pensamiento positivo y positivo para que las cosas sean mejor. Pues eso puede ayudar, pero no es lo que estamos refiriendo en este momento. Tampoco me estoy refiriendo a un tipo de meditación y no es cientología definitivamente, no es medicinal, no es farmacéutico. La ciencia cristiana es cómo Cristo Jesús sanó cuando Él se dirigió a Dios a través de la oración. Hay una ciencia detrás de esto, del trabajo del Cristo Jesús hizo que podemos comprender. Y Mary Baker Eddy, que descubrió la ciencia cristiana, vio esta ciencia y cómo trabajaba en Cristo Jesús. Y ella pudo comprenderlo y de una manera exitosa lo puso a poner en práctica. Está basado en la oración que todos, para sanar, que todos podemos aprender. La verdadera razón para la Navidad puede que haya comenzado con el nacimiento de Cristo Jesús, pero en realidad es el regalo de la curación cristiana que Jesús trajo a toda la humanidad y que hace que la Navidad sea relevante para nosotros hoy en día, porque nos ayuda a buscar la salvación del hombre, de todo el sufrimiento de la carne y para ser uno con Dios. La curación es posible. Nosotros podemos ir a Dios para encontrar ayuda para la mente, el espíritu y el cuerpo. Y la ciencia cristiana explica cómo. Les voy a dar algunos ejemplos. ¿Saben? Les mencioné a Mary Baker Eddy, la persona que escribió la ciencia cristiana, de cuando ella era pequeña. Ella siempre estaba buscando acerca de Dios. Ella siempre tenía este deseo de entender más acerca de Dios. Y ella realmente se crió leyendo la Biblia y tenía siempre muchas preguntas y siempre amó la Biblia desde muy jovencita. Y ella amaba las historias y ella amaba las parábolas y todos los ejemplos de las curaciones y también las promesas de la curación, de ir a Dios en oración. Y ella creció y maduró con esto, en la comprensión de cómo nosotros podemos comprender y experimentar esta curación en nuestras vidas. Y ella realmente tuvo muchos incentivos para esto, porque ella siempre tenía problemas de salud a través de los años. La comunidad médica no tenía soluciones para ella. Ella había intentado otras formas de curación, homeopatía, hidropatía, dietas curación a través de la mente, pero nunca habían funcionado, siempre era temporal y el sufrimiento siempre volvía de nuevo. Pero ella nunca perdió su fe en Dios. Y años después, finalmente, ella tuvo una experiencia que cambió todo, que finalmente la ayudó a realmente entender la curación cristiana. Y lo que pasó fue que ella sufrió tuvo un accidente y tuvo lesiones internas y estaba casi en muerte y con mucho sufrimiento. Y todos los que estaban alrededor de ella pensaban que ella no iba a vivir, que era algo muy serio y no había ninguna ayuda humana. Y ella estaba ahí sin ninguna ayuda. Pero, ¿saben? Como ella siempre lo hacía, ella pidió su Biblia, ella oró a Dios y ella estaba escuchando a Dios, mirando las curaciones de Cristo Jesús y la promesa que ella quería experimentar, esa promesa de Dios ahí mismo. Y ella tuvo esta revelación muy dramática y ahí mismo Dios le dio esta revelación de entender que la vida estaba en su espíritu. Y el efecto ya fue tan dramático que instantáneamente ella se recuperó y ella comenzó a caminar y parecía un milagro para todos los que estaban alrededor de ella. Pero la significación grande para ella fue esta revelación de que la vida está en el espíritu. Y ella quería entender cuál era la conexión en entender esta vida en el espíritu, percibirla y cómo se pasaba o cómo se experimentaba de una manera física, y ella quería saber esto. Y ella encontró respuestas. Ella encontró respuestas para esta pregunta. Y básicamente lo que ella encontró es que nosotros vivimos nuestra vida espiritual eterna aquí ahora mismo. Eso es un concepto muy grande. A ver, les ayudo. Nosotros vivimos nuestra vida espiritual eterna ahora mismo. A ver, les pregunto, ¿ustedes creen en la vida eterna? ¿Hay mucho más vida que esto? Ok, muy bien. Un buen grupo, muy bien. Ahora les voy a preguntar otra cosa. ¿Cuándo comienza su vida eterna? Ah, ¿y nunca comienza? ¿Cuándo usted comienza su vida eterna? Ah, comienza aquí ahora. ¿Qué tal ayer? Ah, esta es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque
la verdadera definición de eterno es sin principio, sin final, como un círculo. Simplemente es como un círculo. Y Mary Baker Eddy comenzó a ver esto, que esto era lo que Cristo Jesús había entendido acerca de la vida, que la vida es espiritual, que es eterna, que nosotros vivimos en ella ahora mismo. Porque si usted cree en la vida eterna ahora mismo, usted tiene que aceptar que ahora mismo usted está viviendo esa vida espiritual, que no tiene un comienzo. Y Cristo Jesús nunca dijo que comenzaba después de que uno muriera. Eso no fue lo que Él dijo. De hecho, es lo opuesto. Él dijo que el reino de los cielos está entre vosotros. Y una versión dice que el reino de los cielos está a mano. Claro, ¿cómo está su mano? Su mano está pegada a usted, ¿verdad? Y usted la puede utilizar. Bueno, Cristo Jesús mandó todas estas bendiciones y dijo que no estaban en un sitio remoto, que algún día uno encontraría esto, sino que Cristo Jesús dijo que el cielo, el reino de los cielos estaba aquí y ahora, la vida en el Espíritu. Y fue lo que Mary Baker Eddy comenzó a encontrar, este sentido espiritual que nosotros poseemos como hijos de Dios, completos, e incluye todo lo que lo hace a usted. Su capacidad de moverse, su habilidad de razonar, de pensar, de ser consciente, su visión, sus facultades, su salud, todo está incluido en este paquete que se llama vida eterna. Y usted la tiene ahora mismo y la puede experimentar ahora mismo y sus bendiciones. Y eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos para que pudiéramos experimentar este reino de Dios aquí y ahora en la tierra. El reino de Dios está entre vosotros, en ustedes. En ustedes. Pero ¿dentro de qué? ¿Dentro de la cabeza? ¿Del cerebro? ¿Dentro del corazón? ¿O alguna parte del cuerpo? ¿O de los placeres de los sentidos? ¿O dentro de la casa donde vivimos, en la ciudad? ¿Dónde está este reino de Dios? No está en ningún lugar material. Está en nuestra conciencia espiritual. En nuestra conciencia espiritual. Eso fue lo que Jesús tenía, su conciencia espiritual que trajo aquí en la tierra. Y eso es lo que realmente la Navidad se trata, de la comprensión espiritual que Jesús le trajo a la humanidad. Que como hijos de Dios todos podemos vivir lo que ya somos completos, enteros, que ya tenemos todo lo que necesitamos, todas las experiencias que Dios nos está dando. Es cuestión de una perspectiva. Jesús tenía una perspectiva espiritual. Él siempre estaba mirando más allá de los sentidos, a lo eterno. Inclusive cuando Él estaba caminando entre todos nosotros. Por ejemplo, tomemos la historia de la viuda de Naamán. Esta mujer viuda, su hijo había muerto y una tragedia para ella, claro. Él murió. Y hay un funeral y a él lo están sacando, ¿verdad? Y lo están sacando en una camillita, como se usaba en esa época, y Jesús se acerca en un momento preciso y para toda la procesión y dice, tú le dices a este cuerpo, hombre joven, a ti te digo, levántate. ¿A quién le estaba hablando Jesús? Honestamente, había un cuerpo ahí muerto. Ya para ser enterrado, ¿a quién le estaba hablando? Él estaba hablando al muchacho, porque él veía a ese muchacho bien y vivo, porque Jesús veía más allá de lo temporal, él veía lo espiritual, él veía cómo Dios había hecho a ese muchacho, y su comprensión era tan clara que él pudo traerlo de nuevo a la experiencia humana, y probó. Y él le dijo, joven, levántate. Y este joven se paró y respondió. Y así lo mismo con Lázaro, ¿verdad? ¿Cuánto estuvo Lázaro en la tumba? 4 días. Eso es bastante tiempo, ¿no? 4 días. Y aquí viene Jesús y le dice, hey, Lázaro, vamos, sal de ahí. ¿A quién le estaba hablando Jesús? Honestamente. Él estaba hablando a Lázaro. Él estaba
hablándole algo que vio más allá de lo temporal, de lo material, a lo eterno. ¿No? Y así como Él estaba aquí en la tierra, como nosotros, Él podía ver más. Él pudo comprender esa realidad. La espiritualidad para Cristo Jesús era una realidad. Y esa fue la revelación que vino a Mary Baker Eddy, que la mente de Cristo Jesús era que estaba ahí y que hay dos realidades, que no hay una realidad material y una realidad espiritual. Hay solo una y es espiritual. Y eso fue lo que Jesús enseñó a sus seguidores. No pongan su fe en cosas que les quitan, que les pueden quitar, se pueden robar, que se pueden decaer, corromper. ¿Por qué Él enseñó eso? Porque Él sabía que eso no era sustancia, que eso no era la realidad sustancia, que la verdadera sustancia permanece para siempre, porque es espiritual, por eso permanece para siempre. Y eso fue lo que Jesús enseñó, y eso fue lo que Él le mostró a sus seguidores, de amar y de seguir lo espiritual. Y ahí fue donde les dijo que es de ahí donde su vida viene, eso es lo que lo sostiene, ese es su recurso, su fuente, Dios. Eso fue una revelación para Mary Baker Eddy. Eso fue como lo que se había perdido, lo que trajo todo junto, que hay una sola realidad, la realidad de Dios. Dios perfecto, hombre perfecto, universo perfecto. Eso fue lo que Cristo Jesús comprendió, eso fue lo que Él pudo ver. Y eso era lo que Él quería enseñarle a todos los que estaban cerca de Él. Ese era su mensaje de Navidad. Esa era la venida del Consolador, como dijo Mary Baker Eddy, que venía a enseñarnos todas las cosas, todo junto. Ella puso esta comprensión de la vida espiritual en práctica, y ella fue una mujer que sanó maravillosamente, mucha gente, muchos problemas, toda la gente alrededor de ella. Ella los podía sanar, a los ciegos, a los sordos, a los cojos, adicciones, problemas mentales. Ella levantó a mucha gente de su lecho de muerte, porque ella comprendió la vida espiritual, de ver todo bajo una perspectiva espiritual. Y eso hace que se experimenten los demás. Y ella tomó todo eso que ella había aprendido de estudiar la Biblia y lo compartió en un libro, en este libro que se llama Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. En ella ahí escribió todo lo que ella había aprendido, de cómo sanar a uno mismo, a los vecinos, a los demás, de cómo ver a los demás bajo una perspectiva espiritual. Si ustedes nunca han leído este libro, tiene ideas poderosas. Y les digo, este libro no reemplaza para nada la Biblia, no me entiendan, pero Ciencia y Salud fue escrito por alguien que tuvo grandes experiencias a través de la Biblia y comprendiendo la Biblia. Ahora, nosotros podemos aprender a través de ella, no tenemos que aprender por experiencias difíciles. Ella tuvo grandes experiencias y nos puede ayudar. Hace algunos años una mujer compartió conmigo una historia, algo que había pasado con ella en su vida, cuando ella leyó Ciencia y Salud. Ella dijo que en ese tiempo su doctor le había dicho que ella tenía 2 o 3 meses de vida y nada más, porque ella tenía una enfermedad del corazón muy avanzada y los doctores no podían hacer nada y le decían, lo siento, es como es. Entonces, bueno, ella tenía otros problemas de salud, ella tenía problemas de artritis, y tenía problemas de asma, ataques de asma, y tenía que utilizar un palo para poder caminar por una operación que tuvo, y después tuvo un tumor. Yo era un desastre, dijo ella, pero ella dijo, pero yo tenía un amigo que me valoraba y me dio una copia de este libro, Ciencia y Salud. Me dijo, lea este libro. Con su mente abierta y las ideas de este libro la pueden ayudar. Y entonces, ella realmente siguió la guía de esta persona y comenzó a leerlo y ella obtuvo la visión. Y al comenzar a leer el libro, ella dijo que ella nunca había sentido tanto el amor de Dios tan profundamente. Y ella estudiaba la Biblia siempre.
porque amaba la Biblia. Pero ella nunca se había conectado realmente con el amor de Dios tan profundo. Pero cuando ella comenzó a leer Ciencia y Salud, ella pudo conectarse con este amor profundo. Pero también este libro le enseñó a mirarse a ella misma desde una perspectiva diferente, ver su individualidad espiritual, pura, perfecta, y amarse a sí misma y a valorarse. Ella comenzó a hacer esto y las semanas pasaron, los meses pasaron, ella estaba feliz de leer lo que estaba leyendo y un día se dio cuenta de que no se había muerto. Ella estaba con vida y ella se sentía muy bien y esto era muy positivo para ella y le dio mucha fuerza. Y ella siguió estudiando Ciencia y Salud y un día comenzó a caminar y ya no tuvo que necesitar ninguna ayuda, ya no tenía dolores en sus rodillas y le gustó. Y ella comenzó a conectar que lo que ella estaba leyendo acerca de esas ideas como hija de Dios tenían relación con sus curaciones. Y un día se dio cuenta que no había vuelto a tener ataques de asma desde hacía mucho tiempo. Y ella fue curada, su asma fue curado. Y cada día por 40 años había tenido esos ataques y todo se había ido, nunca más, todo pasó. Y ella tenía una operación grande por este tumor y eso también fue sanado. Ella comenzó a orar para esto, por este tumor, reconociendo que no tenía nada que ver con ello, que era una mentira acerca de su ser, que ella podía ser sanada a través de estas ideas espirituales y el tumor se fue. Los doctores no pudieron encontrar el tumor. Le dijeron, váyase, la operación fue cancelada. Todo está bien. Y ella brillaba cuando ella contaba estas historias. Ella me decía, aquí estoy, han pasado 5 años y estoy bien. Maravilloso. Y ahora son 9 años desde que pasó todo esto. Pero realmente este libro es poderoso. Las ideas poderosas que tiene este libro pueden tenerlo. Hay algunas copias en el lobby. Ustedes pueden tomar cualquiera de estos libros, por favor, o pueden regalárselo a alguien. Saben, Mary Baker finalmente le dio el nombre a su descubrimiento Ciencia Cristiana. Cristiana porque viene de las enseñanzas de la Biblia. Ella siempre creció con las enseñanzas de la Biblia, todos los días fue su guía, es la fuente de la curación, pero ella añadió la palabra ciencia porque ella empezó a ver que había leyes divinas que trabajan en este universo y que ayudan a que la curación espiritual pase y que Cristo Jesús entendió estas leyes más que cualquier otro. Y nosotros también podemos comprender estas leyes y ponerlas en práctica y poder experimentar más el poder de Dios en la vida diaria. Hay una ciencia cristiana que está trabajando y que la podemos comprender. La vida en el Espíritu. Este es parte del mensaje de Navidad que Cristo Jesús vino a compartir con nosotros. Hay mucho más, pero hay mucho más que eso. Y Él dijo, déjenme mostrarles, síganme en espíritu. Y saben, mucha gente tiene muchas preguntas acerca de la ciencia cristiana. Y una de las grandes preguntas que yo siempre escucho es la materia contra el espíritu. Usted dice que la vida en el espíritu y uno es espiritual y sí, pero eso no parece ser mi experiencia. Yo tengo este cuerpo físico, yo tengo que alimentarlo, tengo un carro, tengo que manejarlo, tengo que ponerle gasolina. Mi mundo es bastante físico. Mi mundo es material, yo no puedo entender, no sé cómo relacionar esta vida en el espíritu. ¿Cómo así? ¿Qué hacemos acerca de eso? Bueno, es una gran pregunta y necesita una respuesta y hay una respuesta. Y de nuevo, es acerca de la perspectiva. La perspectiva es todo. Las cosas no siempre son como parecen ser. Podemos salir a tener un día claro y se ve el horizonte, todo muy claro,
Pero la ciencia dice, no, mire un poquitico más de para allá y verá que ve nubes. Es lo mismo que pasa con la mente humana. La mente humana con los sentidos físicos dice, oh, mire, mi mundo es físico, yo miro cosas, veo cosas materiales todo el tiempo, pero la ciencia divina dice, no realmente, mire un poquitico más allá y va a comenzar a ver que hay algo espiritual. Y lo que nosotros aprendemos en la ciencia cristiana es que nosotros vivimos en un universo de la mente divina, donde las cosas son pensamientos, donde las ideas son sustancia. Lo que nosotros llamamos un universo material, montañas y árboles y valles y casas, es realmente un sentido limitado, una vista limitada de lo que tenemos de Dios, pero en realidad son ideas de Dios. Y nosotros tenemos que ir más allá de las cosas temporales, para mirar la idea espiritual y tener esa idea espiritual, ganar esa idea espiritual y comprender esa idea espiritual. Y cuando comprendemos eso, entonces nos ayuda a elevar nuestra experiencia humana. Y entonces así estamos más en línea con lo divino. Y eso es lo que pasa. Jesús lo hizo todo el tiempo. Él miraba más allá de esto. Por ejemplo, miremos los panes y los peces, la historia de los panes y los peces. Cristo Jesús está afuera, en el desierto, y muchos, miles y miles de personas están ahí escuchándolo, y es al fin del día, y Él está ahí con sus discípulos, y los discípulos le están diciendo, están preocupados porque no saben qué hacer con toda esa cantidad de gente porque tienen hambre y no tienen comida. ¿Qué vamos a hacer, maestro? ¿Los mandamos de vuelta? Oh, no, aliméntenlos, dice Jesús. Yo imagino lo que podía ir en la cabeza de sus discípulos. Maestro, tenemos simplemente pocos panes y pocos peces y, pero Jesús vio los pocos panes y los pocos peces y dijo, sí, mándenlos. No, Él vio algo mucho más allá, algo más grande. Un nivel más alto tuvo Él. Él va a Dios, da gracias y les dice, den lo que tenemos. Y ellos comienzan a repartir y al final había mucho más y sobró más de lo que ellos tenían cuando empezaron. Eso es lo que pasa en su casa con su presupuesto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué los discípulos no vieron suficiente? Y Jesucristo vio mucho más que suficiente. La perspectiva, ¿verdad? Totalmente. Jesús tenía una perspectiva espiritual y Él podía ver abundancia más de una vez. Y Él le dice a sus discípulos, ¿teniendo ojos y no pueden ver? Piensen en eso. ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Qué significaba Él con esto? Usted tiene ojos espirituales, usted tiene un sentido espiritual. Úselos. Usted tiene la habilidad de ver lo que yo puedo ver espiritualmente. Utilice esos sentidos espirituales. Mary Baker Eddy habla acerca de esto en Ciencia y Salud. En la página 298 ya dice, lo que se denomina sentido material solo puede informar un sentido mortal y temporario de las cosas, mientras que el sentido espiritual puede dar testimonio solo de la verdad. Para el sentido material, lo irreal es lo real, hasta que este sentido es corregido por la ciencia cristiana. Ok. Y por ciencia cristiana ya dice el conocimiento, la comprensión de las leyes del universo de Dios. Los sentidos materiales solo ven cosas temporales. Los sentidos materiales es como una neblina pesada. ¿Saben? Uno tiene lluvia, tiene nieve y también tiene neblina. Cuando la neblina es tan fuerte, uno no puede ver mucho más allá de pocos metros.
pero usted sabe dónde están las cosas, ¿verdad? Usted sabe que el edificio está allí, usted sabe que la otra casa está aquí. Usted sabe dónde estas cosas están hacia allá neblina, ¿verdad? No las puede ver porque hay neblina densa, pero usted los puede ver. Eso es lo que es el sentido material en el reino de Dios. Nosotros estamos en el reino de Dios, aquí ahora porque está en nosotros. Nosotros no podemos estar en un mejor lugar que en el que estamos aquí ahora. Ustedes tienen todo, todos los hijos de Dios tienen todo. Toda la provisión de Dios, el amor de Dios, todo, y está aquí ahora. Cristo Jesús podía ver eso todo el tiempo, pero si usted trata de ver esto a través de los sentidos materiales, no lo va a poder ver, no lo va a poder ver. Es como ver a esa neblina densa y no puede verlo. De nuevo, es perspectiva. Jesús tenía la perspectiva espiritual. Esto era uno de los regalos que Él le trajo al mundo para que pudiéramos ver con esa perspectiva espiritual, para utilizar esos ojos. Los tenemos, usémoslos. Él quería que todos pudieran ver lo que Él veía a través del sentido espiritual. El universo de Dios no es material, es espiritual. Y tiene que ser. Dios es espíritu, ¿verdad? Eso fue lo que Cristo Jesús nos enseñó. Dios es espíritu. Entonces Dios solo puede crear como a través de su nombre y su naturaleza. Su naturaleza y su creación es espiritual. Eso fue lo que Cristo Jesús entendió. Esa es la realidad, el universo del espíritu. Y usted tiene sentidos espirituales para comprenderlo, para sentirlo, para experimentarlo, para ser parte de eso. Eso es lo que realmente pasa. Esto es parte del mensaje de la Navidad que Cristo Jesús nos trajo, que la vida es espiritual. No la muerte, no a través de la muerte, a través de la vida. Él no podía entender eso, a través del Cristo, de la vida. El Cristo está aquí ahora y nos está enseñando que el mundo no es material, es espiritual. ¿Saben? Otra pregunta que a veces viene sobre la ciencia cristiana es esto acerca del diablo o del mal. Bueno, usted dice que Dios es bueno y que Dios es el bien y que tiene todo el poder y que Dios es espiritual, pero yo estoy en todo este sufrimiento y en esta miseria. Yo tengo que sufrir esto, hartas cosas me están pasando aquí ahora y todo parece muy real. No sé usted cómo puede decir que Dios es todopoderoso, que es el bien cuando todo esto me está pasando a mí. Bueno, esto es una buena pregunta. Aquí va la respuesta. De nuevo, perspectiva. Perspectiva es todo. Y esto es lo que realmente la ciencia cristiana sobrepasa a todos. Porque la ciencia cristiana no ignora el mal. Lo que hace es orar para ver su naturaleza de nada. Usted tiene que entender y comprender la verdad acerca del mal que Cristo Jesús enseñó. En Juan, Él dice, el diablo es un mentiroso, no hay verdad en él. Poderoso. Ese es el punto más poderoso teológicamente en la Biblia. El mal, el diablo, la oposición, cualquier nombre que usted le ponga, no hay verdad en él. El mal, el error, es una mentira. Usted no puede confiar en un mentiroso. Usted puede pelear con este concepto y yo puedo entender por qué. Usted puede decir, ¿usted cómo está enseñando eso? Y yo entiendo, pero tienen que entender el contexto en que Cristo Jesús dio esta enseñanza. No fue que Él simplemente dijo, es un día con muchas cosas y ahorita les voy a dar esta idea y me siento simplemente a enseñarles esto. Sí, el mal, el error es una mentira y ya. No, eso no vino a Él así. Eso vino a Él
porque él experimentó todas las fuerzas del mal o del error vinieron contra él, vinieron en la forma de la crucifixión y querían destruirlo a él, desaparecerlo, eliminarlo, eliminar sus enseñanzas de la faz de la tierra por siempre. Esa era la intención. Y Jesús lo aceptó, dejó que pasara para poder probar un punto que él probó. Lo probó levantándose de la tumba 3 días más tarde en su resurrección. Él demostró, no para él, para su beneficio únicamente, sino para toda la humanidad, que el mal, el diablo, no tiene poder. Que Dios tiene todo el poder del bien. Y que Dios es lo máximo. Eso fue la parte principal de su mensaje, entender la omnipotencia de Dios, que Dios está ahí para ayudarlo a vencer el mal. Hay veces donde el mal parece bastante grande para nosotros, ¿verdad? Pero cuando usted comprende la verdad, la realidad de que es un mentiroso, póngale el nombre que quiera, es una mentira, y dele espacio, retírese y escuche y comprenda la presencia y el poder de Dios, y usted va a poder ver la irrealidad de esa mentira. Porque usted tiene que comprender que es lo más poderoso, que es Dios, y cuando usted comienza a aprender eso, entonces todo se va abriendo, se va desboronando, se va desbaratando a su sentido de nada. Es como cuando David se enfrentó a Goliat, ¿saben? Goliat era este hombre, era un monstruo, era un guerrero y tenía toda la tecnología de su fuerza y de sus armas, y él desafiaba a el ejército de Israel, y nadie quería acercarse a Goliat. Nadie quería acercarse a Goliat. Todos tenían miedo. Nadie quería enfrentarse a él, con excepto de un joven pastor, David. Yo lo hago. David sabía y conocía a su Dios todopoderoso a través de sus experiencias. Él sabía que él era todopoderoso. Él sabía que él no podía ser vencido, que nadie podía darle miedo a él como Goliat, porque él conocía a su Dios. Él fue ahí al terreno de batalla con toda su comprensión del poder de Dios, y era tan claro para él, y él tenía tanta paz, que él pudo darse cuenta cuál era la parte débil de Goliat. Él cogió su piedrita y se la tiró y le dio justo donde tenía que darle, y Goliat se cayó. No hubo ningún problema, porque él encontró la parte débil de Goliat, y siempre hay una parte débil del error, siempre. Y eso es lo que la ciencia cristiana enseña, que siempre hay una parte débil del error a través de la cual nosotros podemos llegar. Usted ahorita puede estarse enfrentando un Goliat, problemas de salud, de economía, cualquiera que sea ese Goliat, hay siempre una parte débil. Y si usted entiende que Dios es todopoderoso, que el bien es todopoderoso, usted va a poder discernir cuál es la parte suave y débil de ese Goliat y vencerlo y reducirlo a su nada, porque Dios es poderoso, el bien todopoderoso, y esa es la realidad. ¿Sabe? ¿Por qué es tan importante comprender que el mal no tiene realidad? Es mentiroso. ¿Qué pasa? Porque si usted no entiende que es mentiroso, usted va a creer que es verdad. ¿Puede cambiar usted una verdad? No, usted no puede cambiar una verdad. Todos sabemos que no podemos cambiar una verdad. 2 más 2 es 4 y usted no va a cambiar eso. Eso es una verdad absoluta, ¿verdad? Si usted acepta que el mal es una verdad,
Si usted le da ese sentido, entonces va a tomar sobre su vida y cosas van a estar pasando sobre su vida. Y entonces usted va a hacer esto. Yo no puedo manejar esto. Yo no puedo con esto. Yo no creo que Dios puede ayudarme con esto. Yo trato. Pero ¿saben cómo? Nada va a funcionar. Entonces le va a dar depresión y se va a sentir sin fuerza y simplemente ya no acepta trabajar. ¿Por qué? Porque usted está aceptando que el mal es su Dios. Y entonces usted se baja, se rinde a ese mal. Entonces usted tiene que realmente volver a mirar en qué está creyendo. Solo hay un Dios todopoderoso en mi vida. Y eso es a lo que yo voy a servir. Y eso es lo que comienza a darle una vuelta a todo el asunto. Busque una forma de terminar con ese mal y darse cuenta que Dios es todopoderoso. Y ese es el mensaje de Navidad. Cristo Jesús vino a compartir con el mundo esto y tiene un gran mensaje y significado para toda la humanidad, que el bien siempre, siempre vence el mal. Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que tenemos que ver en toda la humanidad. Más y más el poder de Dios para poder eliminar todo el odio, todo el conflicto que hay en el mundo. Todo eso tiene que venir al comprender la supremacía de Dios, como Cristo Jesús lo hizo. Hay que dejar que el Cristo trabaje a través de nosotros. Otra pregunta que a veces la gente tiene: seguridad, confianza, seguridad en las oraciones. Sí, yo oro para un Dios que está por allá, pero a veces uno no sabe cómo orar de la manera correcta, o a veces uno piensa que Dios no escucha, o de pronto yo no merezco que Dios escuche mis oraciones. O puede ser, sí, la verdad funciona para mi vecino, la oración, pero no para mí. Y claro, todo eso se rompe, la confianza se rompe, pero algo que es muy importante de entender es que uno nunca está solo. Usted no está aquí solo. Usted tiene aquí ayuda con la A mayúscula, y es el Cristo. Usted tiene la ayuda del Cristo y el Cristo está con usted ahora mismo y Él está trabajando con usted y a través de usted. Él le está moviendo. Mary Baker tuvo que comprender la verdad acerca del Cristo y cómo sanar. Y de hecho, Mary Baker comprendió esto y escribió en la página 351 y dice: la autora se hizo miembro de la Iglesia Congregacional Ortodoxa a edad temprana. Más tarde, aprendió que sus propias oraciones no conseguían sanarla, como tampoco las de sus devotos padres, ni las de la Iglesia. Mas cuando el sentido espiritual del credo fue discernido en la ciencia del cristianismo, este sentido espiritual fue un pronto auxilio. Era la presencia viviente y palpitante del Cristo, la verdad, que sanaba a los enfermos. Y esas son las palabras claves: presencia viviente y palpitante del Cristo. Esa presencia viviente y palpitante del Cristo que está en usted, con usted todo el tiempo. El Cristo no está muerto. El Cristo no es algo que hizo un gran trabajo hace 2000 años atrás. No, el Cristo está aquí ahora trabajando en su vida todo el tiempo, en cualquier momento. Y Cristo Jesús trató de darle esta idea a todos sus seguidores. Siempre voy a estar con ustedes, le dijo a los seguidores, hasta el fin del mundo. ¿Qué quería decir eso? ¿Cómo así? Él se iba y ¿cómo que hasta el fin del mundo? ¿Cómo? Claro, a través del Espíritu, el Espíritu Santo, el Cristo. Él quería hacerle muy claro a todos los que estaban alrededor de él. Y lo hizo a través de sanar a los enfermos. Esa curación no era simplemente
su cerebro o una dieta o algo físico. Es el Cristo. Es el Cristo que hace la sanación, la curación. Es esa presencia. Y Él quería que todos entendieran eso, que no obstante que no lo vieran a Él nunca más, el poder espiritual que había trabajado para Él también iba a trabajar con ellos, porque es parte de lo que usted es como hijo de Dios. Y saben, uno de los versos de la Biblia, en Mateo, la Virgen dará y concebirá un hijo y le darán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Wow, eso es un mensaje de Navidad. Dios es con usted. El Cristo está con usted. El Cristo es el poder y la presencia de Dios que está trabajando en su vida. El Cristo es todo el bien de Dios que lo está ayudando, sosteniendo, que está trabajando en beneficio para usted. El Cristo es su individualidad espiritual. Mary Baker Eddy tiene esa definición del Cristo en Ciencia y Salud, en el glosario, donde usted tiene varios significados de la Biblia. El Cristo, la divina manifestación de Dios que viene a la carne para destruir el error encarnado. Si usted tiene alguna pregunta de que puede ser sanado a través de algo físico, esta es la respuesta. La divina manifestación que viene a usted, que viene a la carne, donde usted está, donde quiera que usted esté, ahí viene el Cristo con su amor para destruir el error encarnado, para sanar todo el mal de la carne. Eso es lo que el Cristo hace. Y el Cristo está siempre con usted. Usted tiene todo lo que necesita, la ayuda que necesita. No puede ser olvidado. Usted piensa que nadie tiene idea de lo que usted está atravesando o por lo que está pasando, ¿verdad? Pero ahí está. Acuérdese, usted no está solo, usted tiene la ayuda que necesita, es el Cristo. El Cristo está ahí con usted. Es el poder de Dios que está trabajando ahora en su vida, que lo está guiando, que lo está apoyando, que le está dando la comprensión, la inspiración, la visión, todo lo que usted necesita. El Cristo está ahí, ayudándolo para pasar a una situación mejor, a una realidad que es ser el Hijo de Dios. El Cristo está siempre con usted y este es el mensaje de Navidad. Fueron las enseñanzas de Cristo Jesús. Otra pregunta que muchas veces la gente tiene es, ¿qué tan lejos puedo llegar con mis oraciones? ¿Puede ayudarme con algunos problemas sencillos cuando tengo estrés, por ejemplo? Pero, ¿qué tal de los problemas grandes? Por ejemplo, problemas físicos. ¿Realmente la oración me va a ayudar? ¿Saben? La respuesta es Dios puede sanar cualquier cosa. El mensaje que Cristo Jesús dejó fuera para sanar el cuerpo, el espíritu, lo físico. Y Él le dijo a sus seguidores. No les dijo, piensen un poquito. Él les dijo a todos, sanen a los enfermos. Es lo que los cristianos hacen, sanar a los enfermos con sus oraciones. Si usted comprende al Cristo, usted puede hacer eso. Yo, por ejemplo, he tenido muchas curaciones físicas en mi vida y también en la de otras personas, pero en mi experiencia personal estoy tan agradecido. Yo me acuerdo de bebé,
Cuando yo tenía problemas de bebé, yo fui sanado a través de las oraciones de mis padres. Y yo crecí y después yo oraba por mí y yo podía sanarme a mí mismo a través de la oración, a través de años y años. Yo he visto siempre curaciones en mi vida con oración, de todo. Fiebres, problemas con la visión, con los oídos, con envenenamiento, una enfermedad terrible que cogí en el África, corazones, también sobrepeso, problemas con mis rodillas. Puedo nombrarles cantidad y cantidad. Cantidad de curaciones físicas que han sucedido simplemente con la oración. Así de que la curación del cuerpo sí es posible. Claro que es posible. Y usted puede tener ese tipo de curación en su vida también. ¿Saben? Esto es lo que la Navidad es. Es experimentar el poder de la curación de Dios. No simplemente la mente, el espíritu, sino el cuerpo. Donde quiera que usted esté, cualquiera que sea la situación que usted esté pasando en este momento, usted no está solo. El Cristo está con usted y está con usted ayudándolo en este proceso y lo va a ayudar a encontrar la curación. Tengo una historia para compartir con ustedes. Hace algunos años, un día nosotros fuimos a descansar con mi esposa y unas horas después mi esposa se enfermó muchísimo y en un periodo muy corto ya comenzó a perder conciencia. Hasta que un momento yo dije, ella ya no está ahí. Y yo no sabía qué era lo que pasaba. Yo estaba en shock. ¿Cómo puede pasar esto? Me preguntaba yo. Y no, yo dije, no, yo no tengo por qué aceptar esto. Dios está acá. La presencia de Dios está aquí. Yo no estoy solo y Él nos puede ayudar Y yo, a sobrepasar esto, yo comencé a orar a Dios con todo mi corazón. Y puse en práctica todo lo que yo he compartido con ustedes hoy. Comencé con Dios es su vida. Dios no se ha ido a ninguna parte. Dios está aquí como siempre. La vida está en el Espíritu. La vida no viene y se va. Ella está viva aquí y ahora y está bien. Y el sentido espiritual me puede dejar ver esta realidad aquí y ahora. Y entonces también fui al otro lado de la balanza, a decir, bueno, a reconocer que el mal es una ilusión, que no tiene realidad, que yo no iba a aceptar esa creencia, que esa equivocación podía ser corregida, porque Dios estaba en control y no el mal. Y que Dios es el que tiene su vida, y que Dios es el que tiene la vida de mi esposa, y que Dios gobierna toda la relación, y que nosotros no vamos a ninguna parte porque el reino de Dios está aquí y ahora. Y que en el reino de Dios solo está el amor de Dios todo el tiempo y todo lo que viene en mi dirección es el amor de Dios y el cuidado de Dios y la provisión de Dios y el cuidado de Dios. Y eso era lo que yo podía sentir en ese momento, ese amor que cuida, el amor de Dios. Y nosotros no estamos solos, el Cristo estaba ahí, el Cristo está aquí para ayudarnos. En mi esposa, en mí, y nosotros podemos ver esto de una manera correcta y ver la curación. Y tuve gran paz con estas verdades. Lloré por bastante tiempo, quizás 30, 40 minutos pasaron y yo oraba, pero yo tenía gran paz, yo tenía gran paz. Me sentía cerca de Dios y yo sentía que ya estaba haciendo las cosas correctas, pero no había respuesta. Entonces yo le pregunté a Dios, Dios, yo siento que estoy haciendo lo correcto. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que ver? Y Él me habló y me dijo, Evan, estás haciendo las cosas correctas. Entonces, fue como una palmadita en la espalda.
estás haciendo las cosas bien, sabes la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de tu esposa, como siempre lo has hecho, y este cuadro que estás viendo es una mentira, no hay nada ahí, es una ilusión. El Cristo está aquí para hacer que todo pase. Tú estás haciendo todas las cosas correctas. Hay una sola cosa. ¿Qué? ¿Qué? Y cuando lo que escuché fue, confía. Tú tienes que confiar en tus oraciones. Y tuve que pensar en eso. Me di cuenta que en realidad tenía un sentido personal de responsabilidad. Y me di cuenta que yo estaba confiando más en mí que en Dios. Entonces yo tenía que dejar ir esa falsa responsabilidad. Pero había más, entonces pensé más. Yo sé la verdad, que Dios es su vida, que ella está viva aquí y ahora, nada ha cambiado, ella está viva aquí y ahora porque nada ha cambiado y este cuadro no es la realidad, no puede mantenerla ella, no puede parecer una verdad porque yo sé que ella es saludable, fuerte y yo sé que el Cristo está aquí ahora con nosotros y yo me di cuenta que mis oraciones habían venido a ser como un círculo. ¿Cuánto uno tiene que orar para hacer un círculo redondo? No mucho, ¿verdad? Porque ya es. Entonces eso fue lo que Dios me estaba diciendo. Ya hiciste todo, ya tienes todo está bien, ya viste todas las verdades. Entonces, cree, confía. Entonces dije, ok, yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso. Y esa fue mi próxima oración. Yo tengo que confiar en estas verdades. Yo tengo que confiar en estas oraciones. Yo puedo ver a mi mujer, a mi esposa en la vida espiritual, como la hizo Dios, siempre espiritual, eterna. Y no hay otra forma de verla. Eso es lo que yo tenía que ver. Como siempre hemos sido espirituales. La vida es en el espíritu. Y entonces como por 3 minutos estuve en esa oración, me sentí muy bien, me sentí libre, no tenía temor y me di cuenta por el lado de mi ojo que su dedo meñique se movió. Y yo, ahí está, esa es la señal. Ella vuelve, se está regresando, está regresando. Entonces le dije en voz alta todo lo que había estado orando por 20 minutos, comunicándome con él y trayendo su atención con todas estas verdades, y ella volvió, su conciencia volvió de nuevo, caminamos, la llevé a la cama, la puse en la cama y 20 minutos después ella estaba 100% bien y me estaba hablando y me dijo, amor, yo estoy bien, todo va a estar bien, gracias, muchas gracias. Y ella se puso a dormir. Y yo estaba con tanta gratitud que salió por mis ojos, ¿no? Con lágrimas. Y después, la otra mañana, ella se levantó sin ningún problema, 100% perfecta, como si nunca nada hubiera pasado. Eso fue Navidad. Eso es lo que la Navidad es experimentar el poder de la curación de Dios. Y ella está súper bien en el día de hoy, además. El poder de la curación de Dios. Eso fue lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos. No que esa curación era para otro tiempo ni un futuro, sino aquí y ahora. La curación cristiana no está muerta, no es cuestión del pasado, no es algo que funcionó bien ayer, pero no hoy. No, es viva y trabaja como siempre. Hay una ciencia detrás de esto y tenemos que entenderla. Tenemos la ciencia cristiana que nos ayuda a comprender estas reglas en práctica y experimentar el efecto de esta curación en nuestras vidas. Entonces, la verdadera razón original para la Navidad
fue la venida del Cristo, pero es este regalo de la curación espiritual que es importante hoy, porque ese es el regalo que Cristo Jesús le trajo al mundo todo el tiempo, desde siempre, y que sana todo problema de la mente y del cuerpo, que somos uno en Cristo Jesús, que el reino de Dios está con nosotros, que la paz, la armonía, el amor, la vida, la salud, que la curación cristiana es Dios con nosotros hoy, es lo que es. Es el espíritu de la Navidad y también es lo que nosotros podemos experimentar la Navidad cada día del año. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Gracias.